Muy buenas tardes, licenciado. El día de hoy le compartimos nuestro trabajo de investigación sobre el tema distribuciones de probabilidad continua. A continuación, yo voy a dar la introducción de este tema. Ya. En estadística, las distribuciones de probabilidad permiten describir el comportamiento de una variable aleatoria. Cuando la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, se habla de una distribución de probabilidad continua. En el estudio de las distribuciones continuas eh, es importante porque ayuda a estimar probabilidades y a tomar decisiones basadas en datos, en áreas como la economía, la ingeniería, la medicina y la administración. Vemos cómo podemos ir analizando algunas probabilidades. Vemos distintas variables para poder realizar o ejecutar algunos trabajos que nosotros tengamos que hacer, ya sea para hacerlo más rápido, ya sea para no poder hacerlo, postergarlo o ver otras alternativas. Muy buenos días, yo voy a explicar sobre lo que es la distribución normal o gaussiana. Bueno, la distribución normal, también llamada distribución gaussiana o curva de campana, es una de las distribuciones de probabilidad más importantes en estadística, ya que permite describir numerosos fenómenos reales como la estatura, el peso, las calificaciones académicas y muchas otras variables. Su principal característica es que la mayoría de los datos se concentran alrededor de un valor central, llamado media. En la gráfica podemos ver que es la línea que está justo en el centro, mientras que los valores más alejados de ella son menos frecuentes y se distribuyen de forma simétrica a ambos lados. En una distribución normal perfecta, la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto que corresponde al pico de la curva, ¿no? En la gráfica, como podemos observar, la parte superior. La curva normal es unimodal, es decir, que posee un único y máximo, y sus extremos o colas son asintóticos, lo que significa que se acercan al eje horizontal sin llegar a tocarlo. Además, el área total bajo la curva es igual a 1 y representa el 100% de la probabilidad. La fórmula de la función de densidad de probabilidad es la siguiente, la que está en la pizarrita. Función de x es igual a 1 sobre la desviación estándar de la raíz cuadrada de 2pi por e elevado a menos un medio por x menos la media sobre la desviación estándar, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Para calcular la probabilidad se utiliza la función de densidad de probabilidad y generalmente se transforman los valores originales en una puntuación z mediante el proceso de estandarización, lo que nos permite emplear las tablas de distribución normal. Como conclusión, la distribución normal es una herramienta fundamental para analizar datos, estimar probabilidades y comprender el comportamiento de variables que se presentan con frecuencia en la vida cotidiana y en la investigación científica. La distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado es una distribución de probabilidad muy utilizada en la estadística inferencial, especialmente para realizar pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza. Su forma depende de un parámetro llamado grados de libertad. La media de una distribución chi cuadrado es igual a sus grados de libertad k, mientras que su varianza es igual a 2k. A medida que se aumentan los grados de libertad, la forma de la distribución se vuelve más simétrica y se aproxima a una distribución normal. Cuando k es mayor o igual a 90, la distribución normal puede utilizarse como una buena aproximación. La función de densidad de probabilidad de la distribución chi cuadrado incluye los grados de libertad, y la función gamma permite describir matemáticamente su comportamiento. Una de las aplicaciones más importantes es la prueba de chi cuadrado de Pearson, utilizada para analizar datos categóricos y determinar si existen diferencias significativas entre los valores observados y los esperados. Las principales pruebas basadas en esta distribución son la prueba de la bondad de ajuste, verifica si los datos siguen una distribución esperada, y la prueba de independencia, determina si existe relación entre dos variables categóricas. En conclusión, la distribución chi cuadrado es una herramienta fundamental para analizar datos cualitativos y evaluar relaciones o diferencias significativas en estudios estadísticos. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre la distribución exponencial y la distribución beta. Las características de la distribución exponencial. Esta distribución se utiliza para estudiar el tiempo que transcurre entre varios eventos aleatorios e independientes, por lo cual sus principales características son las que analizan los tiempos de espera, los eventos independientes y la probabilidad con la que se disminuye con el tiempo. Su función de densidad nos permite calcular la probabilidad que
ocurra en un evento determinado o los tiempos determinados que tiene el evento. A continuación les voy a explicar sobre la distribución beta. Las características. La distribución beta se emplea para analizar proporciones, porcentajes, probabilidades y cuyos valores están entre 0 y 1. Se caracteriza por depender de dos parámetros, el parámetro de alfa y el parámetro de beta. Puede adoptar diferentes formas según los datos, lo cual le convierte en una herramienta flexible para poder representar los niveles de incertidumbre que tiene la proporción. Aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, la distribución beta se utiliza para medir la satisfacción de los clientes, la probabilidad del éxito que llega a tener este hecho, los porcentajes de producto, y la distribución exponencial llega a aplicarse en la llegada de clientes, el tiempo entre llamadas y fallas de máquinas. Es decir, en conclusión, la distribución beta permite analizar proporciones y probabilidades, mientras que la distribución exponencial estudia tiempos de espera entre eventos y eso. Para decir que por lo cual ambas son importantes porque nos ayuda a comprender los fenómenos reales que existen, los datos exactos que tiene cada distribución, la distribución beta y la distribución exponencial. Distribución T-de-Student. Se utiliza cuando se trabaja con muestras pequeñas menor a 30 y la desviación estándar poblacionales es conocida. Es simétrica con forma de campana, parecida a la distribución normal pero con colas más pesadas. Los grados de libertad representan el número de observaciones independientes. La matemática es la función de densidad de probabilidad, FDP, y esto se comprueba con el estadístico de prueba T, que es una tabla. Como ejemplo práctico tenemos un profesor de estadística que afirma que la calificación promedio de su curso será de 7.9, sabiendo que anteriormente era de 7.5. Para resolver este ejemplo práctico, primero debemos definir la hipótesis nula, que es de 7.9, y la alternativa, que el promedio será diferente a 7.9. Debemos estimar el grado de libertad, que sería 1 y 27, nivel de significancia 20%, nivel de confianza 80%, y la fórmula de relación sería 1 menos gamma. Hay que calcular también para las dos colas, que sería 0.1. Como paso 3, el error estándar, que nos daría a 0.435, y comprobar con el estadístico de prueba T, que nos daría menos 0.92. Esto hay que comprobarlo en la tabla de T con el 0.1 y el 27, que daría a 1.314. Esto se vería reflejado en esta gráfica: menos 1.314 y positivo 1.314. Como nuestro calculado fue menos 0.92, entonces esto está dentro del área, por lo tanto la estimación que el profesor tiene sobre el promedio de los estudiantes es acertada, ya que la hipótesis nula es la correcta. Bueno, continuando con el tema, vamos a ver lo que es la distribución uniforme. La distribución uniforme continua es la más simple de las distribuciones de probabilidad continua, convirtiéndose en una herramienta fundamental para modelar situaciones donde existe máxima incertidumbre o donde todos los eventos dentro de un rango tienen exactamente la misma oportunidad de ocurrir. Entre sus características principales tenemos los límites definidos, la densidad constante y el área geométrica. Cuando hablamos de límites definidos, nos referimos a que se mueve estrictamente dentro de un intervalo cerrado. Fuera de esos límites, la probabilidad es 0. La densidad constante significa que la altura de la gráfica nunca cambia entre el punto A y el punto B. Y finalmente, al referirnos al área geométrica, vemos que como la gráfica es un rectángulo, calcular la probabilidad de un intervalo interno es tan fácil como calcular el área de un rectángulo más pequeño. Aquí detallo sus usos principales divididos por áreas. Respecto a la logística y cadena de suministros, vemos el tiempo de entrega y espera, que esto nos permite calcular la probabilidad de que un contenedor o un camión de carga llegue a su destino en un rango de horas determinado. Cuando vemos la gestión de inventarios, esto nos ayuda a poder predecir la demanda de productos para evitar quedarse sin stock o tener exceso de mercadería. En el control de calidad y producción, hablamos de las especificaciones de producto. Esto se usa para asegurarse que el peso, volumen o dimensiones de un producto fabricado cumplan con los estándares establecidos. En cuanto a las finanzas y toma de decisiones, podemos utilizar el análisis de riesgos para evaluar la volatilidad de los mercados
de inversiones a lo largo del tiempo. En cuanto al presupuesto y costos, esto nos ayuda a estimar rangos de costos operativos cuando hay incertidumbre, permitiendo proyectar escenarios optimistas, realistas y pesimistas. Y por último, en la administración de servicios, las líneas de espera nos ayudan a optimizar el número de personal necesario en atención al cliente, analizando el tiempo continuo que tarda en llegar al usuario o el tiempo que toma en atenderlo. La distribución de F de Fisher está diseñada específicamente para evaluar si las diferencias entre dos variables muestrables se deben al azar o a un efecto real. Se utiliza en el análisis de varianza. Generalmente tiene una simetría positiva y tiene dos parámetros de grados de libertad. La formulación matemática es la función de densidad de probabilidad f de p y también tiene un estadístico de prueba f. Como ejemplo práctico, se desea comparar la variabilidad del tiempo de producción entre dos máquinas de una planta industrial. Entonces, para esto debemos plantear las hipótesis con la hipótesis nula, donde las dos máquinas varían igual, y la hipótesis alternativa sería que una máquina varía más que la máquina 2. Hay que determinar los grados de libertad, que serían 12 y 10, y calcular el estadístico F, que sería 2.56. Con los grados de libertad y el nivel de significancia hay que comprobarlo en la tabla de F, que nos daría 2.91, nuestro valor crítico. Y esto se ve reflejado en nuestra gráfica, donde con un 95% de confianza no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la variabilidad del tiempo de producción de la máquina 1 sea significativamente mayor que la de la máquina 2. Distribución de Weibull. La distribución de Weibull es la distribución estadística más utilizada para medir el tiempo de vida y la confiabilidad de componentes o sistemas. Su gran valor es su flexibilidad, ya que puede cambiar de forma para imitar las distribuciones. Entre sus principales características tenemos la versatilidad extrema, el modelado de la curva de la bañera, matemática limpia y exacta y la definición de la vida característica. Entre sus usos principales podemos mencionar la ingeniería y mantenimiento, que para calcular la vida útil de los componentes mecánicos o electrónicos. También la logística y garantías, que nos ayuda a determinar el periodo de garantía óptimo de un producto importado o fabricado. Y por último tenemos la energía eólica, que se utiliza mucho para modelar la velocidad del viento en una zona geográfica y predecir cuánta energía podrá generar un aerogenerador. Y bueno, licenciado, para cerrar este tema, llegamos a las conclusiones de este tema. En el punto 1 de las conclusiones tenemos: las distribuciones de probabilidad continuas constituyen una herramienta fundamental en la estadística, ya que permiten representar y analizar variables que pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo, facilitando el estudio de fenómenos reales. La distribución normal es una de las más importantes debido a que muchos fenómenos naturales, sociales y económicos siguen este comportamiento, su forma de campana y sus parámetros, media y desviación estándar. Permiten describir y analizar datos de manera precisa. En el punto 3, la distribución uniforme continua resulta útil cuando todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir. Su simplicidad la convierte en un modelo adecuado para simulaciones, análisis de riesgo y generación de números aleatorios. En el punto 4, tenemos la distribución exponencial, que es una herramienta esencial para modelar tiempos de espera y la ocurrencia de eventos aleatorios, siendo ampliamente utilizada en logística, mantenimiento, atención al cliente y procesos industriales para optimizar recursos y reducir costos. Y para finalizar, las recomendaciones. En el punto 1, fortalecer el estudio de las distribuciones de probabilidad continuas mediante ejercicios prácticos que permitan comprender mejor su aplicación en situaciones reales, porque eso es la principal recomendación para este tema. Aplicarla en situaciones reales, así como igual lo hemos aprendido en clase. Uno debe ser competente y debe saber cómo solucionar el problema y ponerlo en práctica. En el punto 2, seleccionar la distribución adecuada según las características de los datos y del problema que se desea analizar, evitando aplicar un modelo estadístico de manera incorrecta. En el punto 3, utilizar programas estadísticos como Excel, SPSS, R o Python para representar los cálculos, representar gráficamente las distribuciones y obtener resultados más precisos. Bajo mi experiencia, la herramienta Python ha sido una buena herramienta. En el punto 4, aplicar estos modelos estadísticos en investigaciones académicas y proyectos profesionales para fundamentar las decisiones con información objetiva y reducir la incertidumbre. En el punto 5, complementar el aprendizaje de las distribuciones continuas con el estudio de la estadística descriptiva y la inferencia estadística, ya que todas estas herramientas trabajan de manera integrada para el análisis de datos. Y bueno, licenciado, eso fue todo el tema. Espero haya sido de su agrado, ya que esta investigación la hemos hecho con mucho esfuerzo con mis compañeros.
Espero tenga un excelente inicio de semana y nos vemos en clases. Muchas gracias, licenciado, y hasta la próxima.